Y hoy, como te contaba, queremos abordar otro de los subsectores del sector turístico, un concepto que tiene mucho que ver con la vida actual, que tiene que ver mucho con cómo pensamos ahora después de la pandemia, que tiene que ver casi con un concepto de vida. Hoy queremos hablar del co-living, un fenómeno residencial en auge que tiene que ver mucho también con el sector hotelero y que se está convirtiendo ya, de hecho, mucha gente lo comparte, en un estilo de vida, en un concepto de vida. Por eso hoy hemos querido invitar de nuevo aquí a Miradas Viajeras Magazine a Fernando Rodríguez, es socio fundador de Smart Rental, uno de los mayores grupos hoteleros de este país, con infinidad de marcas de las que luego hablaremos, y que también trabaja este ámbito, el sector del co-living. Ellos son expertos y ellos nos van a adelantar y nos van a dar algunas de las claves de este nuevo concepto de vida, vamos a llamarlo así. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Oye, entre todos los grupos de viajeros que he contado antes, ¿tú con cuál te identificas más? Venga, el tecnológico, el buscador de experiencias, el creador de recuerdos. Yo creo que el buscador de experiencias, ¿no? Buscar experiencias al final es lo que nos mueve a viajar, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay una tendencia muy clara con la parte tecnológica que tú comentabas, ¿no? Pero tú, además, que eres joven, la parte tecnológica siempre la has tenido ahí por bandera. Además, yo te he escuchado muchas veces y siempre estás con la búsqueda de los datos, el análisis de los datos, generar experiencias precisamente en todas las unidades de negocio que tenéis vosotros en el grupo. Siempre, además, una de las cosas que yo he defendido aquí es que al cliente hay que ponerle en el centro de la estrategia. Y eso en Smart Rental lo habéis hecho desde que os conozco. Bueno, en Smart Rental intentamos conjugar pues la parte, como tú decías, tecnológica y la parte experiencial. Al final, al cliente le tienes que dar una experiencia alrededor de su alojamiento, y la parte tecnológica, pues obviamente es una parte más que cubre esta experiencia, ¿no? Quizá en este estudio se delimita muchísimo que el viajero joven entre 21 y 31 años, entre 23 y 31, dice el estudio, es el viajero tecnológico. Sin embargo, yo pienso que incluso entre los 30, los 40, incluso hasta los 50, la tecnología se está aplicando muchísimo, se está utilizando mucho, y casi estamos entrando en una dinámica de que ahora mismo sin tecnología no viajamos, aunque solamente sea para reservar, para preparar el viaje, para intentar hacernos una idea de dónde vamos. Bueno, es que al final, vamos diciendo, al final el margen de edades era más estrecho, pero a medida que van pasando los años se va alargando, ¿no? Claro. Al final terminaremos en unos años que la gente de 60 será un viajero tecnológico, con lo cual, efectivamente, no podemos independizarnos de esta tecnología. Oye, ¿la tecnología tú crees que es una forma o que ha tenido mucho que ver en crear un nuevo concepto de vida alrededor del mundo hotelero, en esa creación del co-living? Bueno, ciertamente la tecnología ha ayudado a crear esa experiencia, ha ayudado en ese análisis, y luego también nos ayuda internamente en toda la comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Que es fundamental. Oye, vamos a hablar un poquito del co-living. Venga, ¿qué es el co-living? Vamos a explicarlo con palabras de la calle a la gente que nos está Pues viendo. el co-living es, al final, yo creo, cuando lo comentamos un poco antes de entrar, oye, el co-living yo lo veo como una extensión de lo que antes era una residencia de estudiantes, pero ahora, digamos, un poco más premium, ¿no? Y extendida a otro rango de edad, que poco a poco, pues la gente... el tema social pues está haciendo que la gente sea más independiente, viaje más y necesite y demande más este tipo de alojamiento. Yo lo veo como un fenómeno alojativo, un fenómeno residencial, si quieres, en el cual se comparten, el usuario está buscando compartir experiencias tanto personales, con interaccionar con otros usuarios, otras personas que están ahí alojadas en este co-living, y también compartir experiencias profesionales. Por eso también pues tienes co-living temáticos, etcétera, etcétera. Pero al final se busca esa sinergia y se busca tener un enriquecimiento entre todos los usuarios, ¿no? Oye, Fernando, para esos 2.100.000 personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a mí me gustaría que les explicaras en qué consiste el co-living. El co-living consiste un poco en esta idea de... Yo creo que nace un poco de la idea de tener un fenómeno o una experiencia alojativa que nos permita tener una flexibilidad. Es decir, tienes el alquiler de corta estancia o el short and rental, que es el turismo, y luego tienes el alquiler tradicional, que va por años. Entre medias tú tienes una oferta que te da una flexibilidad total, en el cual tú tienes
una oferta alojativa que yo la comparo, te diría, con el tema de suscripción. A día de hoy nos gusta tener servicios. Ya no quieres un coche en propiedad, ya no quieres un coche por muchos años, quieres una suscripción a un coche que te dé flexibilidad, tenerlos unos meses, quizá unos años, tener diferentes coches dependiendo de dónde estés ubicado. Esta misma flexibilidad te la proporciona el Coliving. Puedes venir a Madrid, a Barcelona, a Berlín y estar unos meses con un todo incluido. Y es una suscripción, es decir, estás unos meses determinados, desde un mes o dos hasta 6, 7, 8, y esa flexibilidad te la permite ahora y es lo que nos demanda nuestro cliente, el nómada digital o el cliente que cada vez está pues, más deslocalizado. Fijaros qué importante. Yo creo que ha dado ya con la clave, con esa palabra, la flexibilidad es un poco lo que define el Coliving. Se está convirtiendo en una forma de vida. Es decir, Fernando, para que nos entienda todo el mundo, antes hablábamos y nos preguntábamos, haciendo un poco el paralelismo con el deporte profesional, cuando un gran equipo fichaba a un crack y venían a España o venían a su lugar de residencia y tenían que coger un hotel y estar un mes en la habitación de un hotel. Ahora el Coliving lo que busca es crear edificios en los que haya una fórmula alojativa en la que el cliente pueda estar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses sin la frialdad de la habitación de un hotel, con todos los servicios de un hogar y sobre todo con la tranquilidad de tener su propio espacio en el que llega, sale, entra, servicios, comparte tiempo con gente. Exactamente, eso es un poco lo has dado en el clavo, ¿no? Tú aparte de tu habitación pues tienes unas zonas comunes donde puedes interaccionar pues con otros usuarios del Coliving, ¿no? Pues desde la parte pues puedes tener una parte de restauración, puedes tener una parte de wellness como un gimnasio, puedes tener incorporado la parte de coworking como es en alguno de nuestros espacios que tenemos incorporada la parte de coworking, es decir, tienes diferentes áreas, puedes tener un rooftop con piscina, con una barra para hacer una pequeña celebración, es una manera de interaccionar y también lo que busca el usuario es interaccionar con gente de su mismo rango de edad y con experiencias o con inquietudes similares. O sea, que es casi como el que alquila un piso en una urbanización, de ahora en los nuevos modelos tienen su wellness, tienen su piscina cubierta, tienen su gimnasio, tienen su pádel, tienen incluso show cooking, tienen esos espacios comunes para interactuar con los vecinos. En el Coliving lo que se trata es de buscar un edificio donde se pueda ofrecer todo ese tipo de servicios y donde el cliente pueda además compartir experiencia con otros usuarios, ¿no? Así es exactamente eso. Efectivamente, las áreas comunes vendrán determinadas por el espacio y por la ubicación del Coliving. Tenemos Colivings urbanos donde el espacio es mucho más limitado, aunque obviamente nosotros siempre ofrecemos áreas comunes y bastante sustanciales para que puedan tener un valor añadido agregado al propio de la habitación. Pero efectivamente en los Coliving que digamos más de extrarradio o más externos, pues puedes contar con muchísimo más espacio, ¿no? Estos Coliving más de extrarradio o más externos pues están cerca de centros comerciales, centros de empresas, etcétera, etcétera, universidades, etcétera, donde pues el espacio es mucho mayor y puedes tener pues lo que tú comentabas, piscinas, campos incluso de pádel, etcétera, etcétera. Vosotros en Smart Rental, evidentemente, y después de estos 10 años, 11 años ya de trabajo que lleváis, de historia que tenéis, os habéis metido en esta tendencia. Claro, al final estáis liderando muchísimos ámbitos de la propia hotelería, porque claro, hay cadenas hoteleras, hay cadenas de apartamentos, hay cadenas de apartoteles, pero es que vosotros estáis dentro del grupo teniendo muchas marcas, creando muchas marcas y metiéndose en diferentes subsectores del propio sector hotelero que os da, yo creo que una amplia visión de cómo se conforma o de cómo se comporta el sector. Por eso, antes de entrar un poquito en Smart Rental y todo lo que lleva Smart Rental, a mí me gustaría preguntarte por el Coliving, me gustaría las cifras que manejáis, la evolución del sector, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Realmente es algo que se está consolidando en la sociedad, en la necesidad del viajero, o es simplemente, bueno, para un tipo muy específico de viajeros que tiene que viajar por motivos de trabajo, ahora con el tema de la pandemia, el viajero tecnológico? ¿Qué análisis haces tú del Coliving? Bueno, yo el Coliving creo que es una figura que ha venido para quedarse. De hecho, se está expandiendo el abanico y el espectro de tipología de Coliving que tenemos, ¿no? Ya estamos
Se está empezando a hacer incluso en diferentes sitios co-living temáticos incluso, de ahí esa parte de experiencial y enriquecimiento profesional. Y creo que es algo que viene a quedarse. También está la parte del senior living, que nosotros ya estamos sacando. Senior living. Senior living, sí, sí. Wow. La parte después de pues un abanico hasta los 45, incluso hasta los 50, pues ya empezaría un poco el senior living a partir de los 50, 50 y pico años, que son, digamos, no residencias sin personal sanitario y cuando la gente todavía cuenta con una salud suficiente para ser independiente, ¿no? Entonces, fíjate, el otro día busca esa parte. he leído ahora te dejo que termines, pero me interesa mucho lo que me acabas de contar, senior living, ¿eh? Quedaros con este concepto, senior living. Escuchaba una noticia en la que 10 parejas, por una parte, y luego por otra parte 8 independientes, personas mayores. Las parejas evidentemente seguían su matrimonio y tiraban para adelante. Los independientes, bueno, pues se habían quedado viudos o estaban solteros o tal, pero personas ya de una cierta edad, te hablo de 60, 65, que habían decidido unirse en ambos casos, las parejas y los independientes, vamos, los individuales, ¿no? Y alquilar una casa, una gran casa, en la que a partir de ahora convivir. Se van a vivir juntos, comparten tertulia, comparten salón, comparten baños, cocina, jardín. Los matrimonios iban a una masía en Cataluña y a partir de ahí no querían una residencia, son 10 parejas de amigos que han decidido juntarse y se han ido a una gran masía, la han reconstruido y van a empezar a vivir ahí. Y los que eran senior pero individuales se habían ido a un edificio y habían cogido como 10 apartamentos para estar juntos simplemente y no tener que irse a una residencia. Totalmente, es ese sentido de pertenencia, ese sentido de comunidad, esa capacidad de hacer cosas en grupo y en común, ¿no? Y de relacionarse, ¿no? Y de evitar la soledad. Efectivamente. Entonces, esto del senior living viene de la parte de los países nórdicos, que lo empezaron a hacer con edificios de mucha calidad y de estándares de calidad muy altos y de servicios muy buenos, donde ellos quieren contar con, pues como decía, con unos servicios muy buenos y hacer unas actividades que son comunes a su edad. Pues oye, pues desde jugar a las cartas hasta tener una tertulia, hasta una charla de lectura, hasta películas, etcétera, etcétera. Y es muy saludable y se está empezando a hacer. Esto es algo que todavía es muy incipiente, es un negocio que está todavía por desarrollarse. Nosotros estamos, creo que a la vanguardia con este paso que estamos dando, pero creo que se va a instaurar y cada vez más en los restos de países de Europa. ¿Qué más tipos de co-living tenéis? Porque me ha encantado eso del senior living. Bueno, yo creo que la parte de co-living es lo que comentaba. Hay más urbanos, hay más que no son tan céntricos. Y luego me hacías una pregunta que para mí es muy interesante. ¿Qué desarrollo tiene esto? ¿Qué volumen? Bueno, pues decirte que yo la visión que tengo, la perspectiva que tengo, y lo he comentado y con las estadísticas, pues van un poco en la línea que en otras ciudades o capitales europeas está mucho más desarrollado que en España, ¿no? Creo que uno de los principales motivos puede ser el marco legislativo, ¿no? El marco legislativo y urbano ayuda mucho a poder desarrollar una actividad. En España hasta ahora no se ha desarrollado tanto, no ha habido un marco tan claro y además las comunidades autónomas pues tenían un papel fundamental al tener políticas diferentes, con lo cual, respecto a esto, con lo cual daban un abanico que no estaba ciertamente homogeneizado, con lo cual era mucho más difícil el desarrollo de negocio en esta área. Entonces, si me preguntas, pues oye, en España, toda la del mundo, el crecimiento es todavía, tenemos un déficit de plazas en co-living y para estudiantes, jóvenes profesionales, etcétera, un déficit respecto al resto de capitales europeos. Claro, porque te iba a preguntar, bueno, claro, sobre la reflexión que estás haciendo, entiendo que también viene ese sentimiento de propiedad que tenemos en España, ¿no? De comprar la vivienda, claro, luego soltarla, venderla es un problema, ¿no? Al final, cuando llega un momento de tu vida o estás solo o sola, evidentemente vas buscando quizá más el contacto con los demás, salvo que te vuelvas un viejo gruñón, como yo. No lo creo, no lo creo. El resto de gente va buscando el contacto con las personas, hacer cosas, decías tú, las cartas, tal. Bueno, oye, por cierto, ayer me contaban una señora de 93 años que el año pasado corrió un maratón y lo ganó, ¿eh? Bueno, o quedó segunda, me lo contaban ayer. O sea, que lo del dominó y las cartas, no, ¿eh? No que pueden hacer todavía muchísimas cosas. Exacto. No, has dado un poco en el clavo, yo creo, del tema. Se ha cambiado
cambiado, yo creo que la mentalidad en todo, tanto, pues, por lo que yo te ponía el ejemplo del coche, ¿no? De tener un coche, ya la gente no quiere tener el coche en propiedad, quiere tener un modelo de suscripción. La gente no quiere comprarse las películas, quiere tener con Netflix o con cualquier proveedor un modelo de suscripción para estos canales. Al final es un pago por servicio. La gente ha cambiado un poco el chip de tener en propiedad. Entonces, antes el compartir alojamiento de una manera de estándares de calidad altos, como puede ser el co-living, antes se interpretaba compartir con ahorros económicos, o sea, ahorrar porque no podías tener tu espacio, y ahora ya no se ve así. Nuestros clientes tienen capacidad para irse de manera independiente, pero la realidad es que quieren estar en un espacio común, la realidad es que quieren compartir, la realidad es que quieren conocer gente que está montando startup como ellos, o están estudiando un MBA como ellos, y creen que pueden hacer cosas, les pueden dar ideas y les pueden enriquecer. Quieren estar en esos espacios, no es un tema económico. Eso te iba a preguntar precisamente antes. Tipología de personas que apuestan por el co-living, porque claro, te estoy escuchando hablar y pueden ser los estudiantes que van a estudiar una carrera fuera de sus lugares de origen y que van a las grandes ciudades, pueden ser personas que quieran ya ponerse a trabajar y tener su propio, salir de casa, incluso independizarse. Fíjate que tan complicado está lo de independizarse. Dice, bueno, pues me voy unos meses hasta que encuentre trabajo, ya estoy fuera de casa, tengo mi vida y empiezo a funcionar. Personas que quieren montar startup o que quieren empezar un negocio. Parejas, gente joven, nuestros mayores. Al final el abanico de posibilidades es inmenso. Totalmente. A ver, el co-living yo creo que es un derivado de, oye, la gente que ya no es tan universitaria, pues quiere un alojamiento un poco más premium, un poco más de calidad, y es, yo creo que para estudiantes un poco más de máster, quizá, de un posgrado, mayor, ¿no? un poder adquisitivo un poco más elevado. Que quieren otro concepto. Y otro concepto. Y además, bueno, pues gente jóvenes profesionales, ¿no? También jóvenes profesionales que quieren pues todo esto que estábamos hablando. Y luego también, esto es un poco la foto global, pero luego también entran en juego los nómadas digitales. Claro. Es decir, el mercado de los nómadas digitales está subiendo brutalmente, es decir, las compañías de consultoría, las compañías del Google, otras empresas multinacionales que son pioneras y que son cabeza y referencia para otras muchas, pues están llevando políticas de flexibilizar ese trabajo en oficina, y eso está dando lugar a que la gente con el móvil o con el laptop, con el portátil, ya tiene su oficina en cualquier parte. La gente tiene capacidad de viajar. Esa flexibilidad también te la da el co-living. Oye, quería hacerte dos preguntas. La primera de ellas, hablando un poco de todo este abanico, ¿no? Amplio espectro de gente que puede estar en el co-living, preguntarte qué diferencia hay pues, con modelos tradicionales como por ejemplo las residencias, ¿no? Y las residencias de estudiantes. Esa es la primera. La segunda, ya me gustaría entrar un poco en Smart Rental. Vosotros habéis creado una marca específica de co-living. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es esa marca? ¿Cuáles son los modelos que tenéis? ¿Cuáles son los edificios que tenéis? ¿Qué ofertáis desde Smart Rental ahora mismo en el co-living a la gente? Bueno, nosotros desde Smart Rental, la primera parte de la pregunta era un poco la comparativa. Claro, ¿no? Eso es. Al final es un poco incidir en lo mismo, ¿no? Tenemos la parte de residencia de estudiantes, que si quieres el co-living es un poco un derivado que viene a cubrir una necesidad sociológica que hay, pues que la gente cada vez es más independiente, se mueve más y es más... O sea, quizá el modelo del co-living sea para aquel que va a estar 2 o 3 meses en un lugar y no tiene que meterse en un alquiler, en un contrato, en una compra. Voy a estar voy a poner en marcha una planta de residuos o una planta tecnológica o un proyecto de revisión de máquinas. Voy a ir a tal ciudad a emprender un nuevo proyecto. No sé, un poco Totalmente, de esto, ¿no? Y de hecho, Busco uno de estos sitios hasta que encuentro una casa porque me han destinado en tal sitio. Totalmente, y además antes los plazos de reserva, las estancias medias eran más amplias y cada vez se van reduciendo más porque la gente tiene mayor flexibilidad para eso y va para temas también más concretos. ¿El co-living resolvería el problema, por ejemplo, que hay en Ibiza con los médicos, con los profesores, cuando la gente tiene que ir en temporada, los camareros, los chefs, cuando en temporada tienen que marchar a Ibiza y tienen que dormir en las playas porque no hay sitio donde alojarse? Yo creo que para ciudades como Ibiza y para ciudades concretamente que tienen esa problemática ayudaría mucho, porque al final lo que estás es reglando
el alojamiento de media estancia, que ese es el problema principal que tienen en Ibiza y otras ciudades con los fijos discontinuos que vienen por temporada a trabajar y luego se van, que no pueden acceder a un alquiler de larga estancia, no pueden acceder a un alquiler de corta estancia porque es el hotelero y es muy caro, y entre medias lo que hay es gente pues generando un poco de, entre comillas, mafia o haciéndolo de manera por detrás. Entonces al final lo que genera es pues un inflado de precios innecesario y ilegal. Que en esa situación he llegado a tener noticias verídicas, contrastadas, de gente que en los propios hospitales, los médicos, están durmiendo en habitaciones de pacientes porque no hay lugar para ellos, por ejemplo, en Ibiza. O personal fijo discontinuo que está durmiendo en casas 3, 4, 5, como si fueran aquello comunas, que les ponen un colchón para poder atender a un servicio profesional. Sí, sí, o sea, yo creo que es una problemática que el gobierno tiene que cubrir, y volvemos a lo mismo que yo decía antes, tiene que reglar y tiene que dar seguridad jurídica bueno, pues a las compañías que están dedicándose a esto. Venga, vosotros en Smart Rental, ¿qué habéis creado? ¿Qué tipologías tenéis? ¿Qué ofrecéis? Nosotros desde Smart Rental creamos, cuando empezó esto el tema del coliving hace años, una marca que se llama Livit. Nosotros en Smart Rental tenemos una parte que es Smart Living, la parte de Livit, que tenemos la parte de estudiantes, la parte de apartamentos, la parte de que dijéramos un poco más la parte de Build to Rent también, y la parte de Livit, que es un poco pues lo que decíamos, el segmento más premium dentro de la parte de living. Como tú decías, y creo que también esto es por no quitar el foco a la parte de living, pero también por comentarlo, nosotros en Smart Rental damos un servicio de Property Management integral. ¿Esto qué significa? Que tenemos la parte de short and rental, de corta estancia, de turístico, de alojamiento turístico en las diferentes áreas que tenemos, pero también tenemos la parte de living. Al final, lo que comentábamos es que hay una interacción cada vez más cercana. Oye, la gente de la parte de los coliving no tan decéntricos, que son más en residencial, pero sí los de extrarradio, se están haciendo mucho en terciario hospedaje. Y se está dando en terciario hospedaje, que al final es la parte hotelera, ¿no? Es licencia hotelera, con lo cual cada vez está más cerca. Oye, tengo unos datos, a ver si son correctos. Vosotros en Smart Rental, en el ámbito del coliving, tenéis 6 edificios en funcionamiento, 4 en rehabilitación y 3 en fase de proyecto. Totalmente, estamos creciendo a velocidad de crucero en esta parte. Nosotros prácticamente, te diría, final de pandemia, pues contamos con unas 900 y pico habitaciones en la parte de living, y a día de hoy creo que ya estamos por encima de las 1.300, o sea, con lo cual en un periodo muy corto de tiempo pues hemos sacado casi un 50% más de negocio, 400 y pico habitaciones más, ¿no? Los precios, creo que además aportáis en un todo incluido. Ojo, que esto es muy importante, porque claro, estamos pensando que si yo me voy a alguno de los establecimientos de Smart Rental y claro, tengo que hacer luego la comida, tengo que tal, bueno, en fin, todo lo que supone, al final se me va mucha pasta. Pero todo incluido desde 690 euros. Todo incluido. Tienes, bueno, pues lo que comentamos, un montón de servicios laterales, ¿no? Digamos, al propio de la puramente alojativo. Y muy importante, que no hemos mencionado antes, aunque sí se ha hablado un poco de soslayo, es la parte de la experiencia. Y nosotros contamos con un servicio de Guest Experience para generar toda esa experiencia que muchas veces nos demandan y que es lo que vienen buscando. Desde fiestas para conocerse e interaccionar, fiestas temáticas profesionales, show cooking o clases para aprender a cocinar, campeonato de pádel, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos una figura que dentro de Smart Living, dentro de Livit, que son los Smarties. Smarties. Y realmente nosotros, cuidamos mucho esta figura de Guest Experience para dar un valor añadido a nuestro cliente en ese lado, ¿no? Fijaros, Smart Rental tiene en estos momentos 1.400 habitaciones en coliving y a día de hoy tienen el 95% de ocupación media. Así que fijaros cómo está creciendo este sector, que además nos está contando Fernando Rodríguez, socio fundador de Smart Rental, del grupo Smart Rental. ¿Qué figura han creado para dinamizar cada uno de sus establecimientos? Porque claro, al final esta es otra experiencia más. Si dinamizamos los alojamientos donde hay el coliving, será una buena forma de conocerse, de tener una experiencia propia y de que no solo todo sea trabajo y soledad, ¿no?
Totalmente, son 3 planos normalmente, o 2 planos, digamos, el personal y el profesional. La gente va buscando enriquecerse en esos 2 ámbitos, con lo cual yo creo que la figura del colibrín lo cubre. Oye, a nivel internacional, ¿damos el salto, no lo damos? ¿Qué hacemos? Pues a nivel de Smart Rental, a nivel de desarrollo de negocio, creo que vamos a velocidad de crucero. Ya hablando un poco no solamente de la parte de living, sino en toda la parte también, comentando la parte hotelera, pues yo, oye, haciendo recapitulación ayer con el director de expansión y con Borja Sánchez y con Skoda, nuestro CEO, pues veíamos un montón de posibilidades y un montón de oportunidades que están en pipeline por cerrarse, a punto de firmarse y otras ya firmadas, ¿no? y ya en proceso. Wow. Nosotros a día de hoy estamos creciendo las ciudades que ya estábamos, que son dentro de España, Madrid, Barcelona, Valencia e Ibiza, pero estamos abriendo otras nuevas, ¿no? Como Valencia, Málaga, Cádiz, Sevilla. Ya estamos con presencia en todas estas y firmando nuevos contratos allí. Y luego a nivel internacional, que es lo que me preguntabas, aparte de haber puesto digamos un primer pie en Lisboa, en Portugal, en Oporto, pues ya estamos con la firma de Oporto, ya estamos cerca de cerrar una primera, segunda operación. Te hablo de un par de operaciones que tenemos ya muy cercanas para que se formalizarán y que saldrán en prensa en breve para Lisboa, ¿no? en la parte más hotelera. Luego, a nivel más internacional, pues bueno, pues la idea es luego ir para otras ciudades, como estamos cerca también de cerrar un tema de hostel y en la división de hostel nuestra en Milán, en Italia. Ya estamos viendo otras cosas en Italia, aparte de este primer hostel. Y luego, la idea es en una segunda tanda, cuando cubramos todo esto, porque son muchas cosas a la vez, pues ya ir a Francia y Alemania. Oye, para terminar, una cifra que me ha llamado la atención: en los coliving vuestros, el 48% son mujeres, el 52% hombres, pero es que de esa cifra, de todos los que recibís, el 80% son coliving internacionales. ¿No hemos consolidado todavía esa figura en España? Bueno, cada vez tenemos más cliente internacional y nosotros creo que somos de los que más cliente internacional tenemos. Yo creo que el cliente internacional busca estándares de calidad más altos y creo que también nosotros pues los ofrecemos. Y creo que en esa línea pues nosotros estamos teniendo muchísimo cliente internacional. Claro, pero a mí lo que me preocupa es que la figura del coliving no se haya consolidado en España. Por eso te preguntaba el viajero internacional. Y además, perdóname, entre 24 y 38 años. Estamos hablando de un público joven también, ¿eh? Un público joven, sí. Yo creo que es verdad que el cliente español de coliving pues, no es tan amplio como el extranjero. Creo que otras compañías de coliving pues, pueden tener, aunque no hay tantas, pueden tener un mayor peso de cliente nacional, pero como te decía, en nuestro caso pesa la calidad y creo que eso nos diferencia para tener cliente más internacional. Pero creo que poco a poco eso se va a ir igualando. El cliente español está en crecimiento. Eso era un poco lo que me interesaba saber. Fernando Rodríguez es el socio fundador del grupo Smart Rental, es uno de los grandes grupos hoteleros de este país que, como ves, tiene infinidad de marcas y sobre todo áreas estratégicas de trabajo que van cubriendo todos los segmentos que tienen que ver con la hotelería y con las nuevas formas de hospedaje. Fernando, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros, como Fernando. siempre, por estar con nosotros. Yo creo que ya te voy a hacer casi tertuliano nuestro, casi fijo, ¿no? Y vamos hablando un poco de todos pues los temas que vayan surgiendo aquí en Miradas Viajeras. Encantado, Fernando, muchas gracias. En Movistar Plus.